Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Aquel invierno, el lago mantenía su superficie tan quieta que parecía negar la existencia misma del pasado. La gente de Lakefield solía decir que el frío tenía memoria, atrapaba en sus aguas todos los secretos del pueblo. Algunos, los más antiguos, preferían no hablar de lo que podía ocultarse bajo el hielo. Y aún así, durante esos días grises de marzo, nadie sospechaba que la tranquilidad habitual era apenas un disfraz, una coreografía bien ensayada por una comunidad experta en callar. Fue en esos días cuando la desaparición de Hallie Shanrock se convirtió en una grieta en el silencio colectivo. Un simple mensaje de texto, unas horas sin respuesta y después el vacío, ni rastro en el taller, ni en casa, ni en la orilla donde paseaba a su perro. Al principio, el pueblo guardó la calma, convencido de que la joven aparecería, como si la costumbre pudiera revertir el destino. Pero a medida que las horas se volvían días y las preguntas crecían, el hielo empezó a crujir, y con cada nueva fisura, la verdad, oculta por tanto tiempo bajo capas de rutina y buenas maneras, amenazaba con salir a flote. Lakefield era uno de esos lugares donde las estaciones parecían arrastrar las vidas de sus habitantes con una cadencia precisa, casi mecánica. Durante los inviernos, la nieve cubría las calles con un manto pesado, mientras el lago, oscuro y extenso, quedaba sellado bajo una capa de hielo. Las casas, dispersas entre pinos y abedules, mostraban luces cálidas al atardecer, recordando que la rutina, allí, era casi sagrada. Hallie Shanrock creció entre esos bosques y lagunas, hija mayor de una enfermera que llevaba el peso del hogar y de un padre ausente desde hacía años. Desde pequeña, Hallie aprendió a leer los gestos de los adultos, a descifrar silencios y a encontrar refugio en el arte. Su estudio, un local modesto en el centro, era el resultado de años de perseverancia y de esa necesidad casi vital de transformar el dolor en algo bello. El pueblo no era ajeno al sufrimiento, pero tendía a mirar hacia otro lado. Los vecinos sabían guardar las apariencias y disimular la inquietud con saludos corteses. Quizás por eso, la presencia de Hallie nunca incomodó, era discreta, solitaria, trabajadora, y se conformaba con el anonimato que ofrecía la vida en Lakefield. Sin embargo, bajo esa calma, el pueblo acumulaba cicatrices invisibles. Los rumores circulaban con la misma lentitud que el deshielo de primavera, una palabra susurrada aquí, una mirada de desconfianza allá. Cuando la tragedia finalmente tocó la puerta, nadie pudo fingir sorpresa, aunque todos afirmaron que jamás la vieron venir. El caso de Hallie Shanrock comenzaba a dibujar, con líneas frías y exactas, una realidad incómoda. Incluso en los lugares más tranquilos, la oscuridad encuentra su camino. Y Lakefield, con su lago inmóvil y su rutina protectora, no era la excepción. La llegada de Lauren Brexton a Lakefield pasó, al principio, casi desapercibida. Algunos la vieron descargar cajas frente al local vacío, otros la observaron pintar el escaparate con símbolos desconocidos, pero en un pueblo donde las novedades se contaban con los dedos, la curiosidad se mezclaba con una prudente distancia. Lauren, con su aire enigmático y su energía poco habitual para una mujer de 45 años, traía consigo una historia difusa, retazos de una vida en otros estados y una familia dispersa por el Medio Oeste. Pronto, el letrero del nuevo negocio apareció, Luz de Luna, Tesoros Esotéricos. El local atrajo a quienes buscaban respuestas fuera de la iglesia, a adolescentes fascinados por lo prohibido y a clientes esporádicos que entraban por simple morbo. Velas aromáticas, cartas del tarot, amuletos de piedras pulidas, el interior desprendía un olor denso, mezcla de incienso y madera vieja, y las paredes estaban cubiertas de estanterías rebosantes de objetos extraños. Lauren se movía con soltura entre sus cosas, atendía a todos con la misma sonrisa controlada, pero pocos lograron conocerla más allá de las formalidades. Hallie, desde su estudio, contempló con cierta inquietud el flujo constante de personas hacia la tienda de enfrente.
Al principio, su relación con Lauren se limitó a saludos breves, coincidencias casuales en la acera o en la panadería. Sin embargo, el tiempo fue tejiendo una red más compleja entre ambas. Las diferencias que las separaban, la juventud contenida de Hallie frente a la extravagancia de Lauren, parecían, paradójicamente, el motivo de una incipiente conexión. Pronto, comenzaron a cruzar palabras más largas y Lauren mostró un interés genuino por el arte de la joven. En el pueblo, la relación fue objeto de comentarios sutiles, preguntas que flotaban en el aire pero rara vez se formulaban en voz alta. Con el paso de las semanas, la presencia de Lauren en la vida de Hallie se volvió cada vez más frecuente. Compartían cafés al atardecer, charlaban de temas ajenos a la rutina del pueblo, e incluso intercambiaban ideas sobre proyectos artísticos y espirituales. Sin embargo, algo en la actitud de Lauren despertaba suspicacias, su facilidad para el disimulo, la forma en que desviaba ciertas preguntas, el silencio obstinado sobre su pasado. La madre de Hallie, atenta a los matices, intuyó pronto la incomodidad latente y aconsejó prudencia, aunque en la superficie todo parecía normal. Mientras tanto, el pueblo observaba a distancia. Nadie podía imaginar hasta qué punto la rutina de la Field iba a alterarse. La llegada de Lauren, con su carisma y su misterio, marcó el principio de una serie de encuentros y desencuentros que, mucho después, los investigadores analizarían con lupa, buscando entre los gestos cotidianos las señales de un peligro que, en ese momento, pocos supieron reconocer. A medida que avanzaban los meses, la relación entre Hallie y Lauren se transformó en una especie de dependencia discreta, difícil de nombrar pero evidente para quienes observaban desde fuera. La joven, que hasta entonces había preservado su intimidad con esmero, empezó a dejar espacios en su rutina para encuentros con Lauren. El taller, antaño refugio de soledad, se convirtió en un lugar compartido, un escenario para confidencias y colaboraciones improvisadas. Lauren aportaba ideas inusuales, hablaba de energías, de símbolos ocultos en las formas, de fuerzas que escapan a la lógica. Hallie escuchaba con cautela, a veces fascinada, a veces abrumada por un mundo que le resultaba ajeno. En el entorno, los cambios no pasaron desapercibidos. Mónica ten Broek, la madre de Hallie, notó cómo el carácter de su hija fluctuaba entre el entusiasmo y una fatiga nueva. Había noches en que Hallie regresaba más tarde de lo habitual, con los ojos cansados y las manos manchadas de pintura o cera. El círculo cercano empezó a detectar una tensión sutil en el aire, pequeñas discusiones, malentendidos en público, silencios prolongados cuando antes todo era conversación fácil. Los rumores ganaron terreno y algunos vecinos murmuraron sobre el poder de Lauren para influir en quienes la rodeaban. La confianza, ese delicado equilibrio, se tornó frágil. Hallie empezó a guardar secretos, a omitir detalles en las charlas con su familia. A veces, tras un encuentro con Lauren, parecía inquieta, como si arrastrara una preocupación que no lograba nombrar. En su estudio, los cuadros adquirieron tonalidades más oscuras y los trazos, antes fluidos, revelaron una tensión latente. Lauren, por su parte, conservaba su fachada amable pero se mostraba más posesiva, buscaba la compañía de Hallie a toda hora, proponía actividades conjuntas, se enfadaba ante cualquier distanciamiento. Fue durante ese periodo cuando pequeñas grietas empezaron a aparecer en la relación. La convivencia cotidiana sacó a la luz diferencias irreconciliables, prioridades opuestas, expectativas no expresadas. Para Hallie, el arte seguía siendo un refugio, mientras que para Lauren todo se convertía en un juego de poder y pertenencia. El clima en la Field, ya de por sí cargado de silencios, se volvió aún más denso. Las miradas inquisitivas de los vecinos, el murmullo constante de las redes sociales locales y las sospechas latentes convirtieron la vida de ambas mujeres en una coreografía de gestos medidos y palabras calculadas. Nadie supo decir con exactitud cuándo comenzó el distanciamiento, pero pronto fue evidente que la confianza que una vez compartieron estaba amenazada. En retrospectiva, los investigadores observarían en esos días los primeros signos de un conflicto mayor, una amistad transformada en campo de batalla,
marcada por la sospecha, la manipulación y el miedo a perder el control. Así, Lakefield continuó su rutina, ajeno al hecho de que, bajo la superficie, el equilibrio de las cosas se inclinaba peligrosamente hacia el abismo. El último día de Haley Chanbrook amaneció con la misma monotonía invernal que marcaba la vida en Lakefield. El frío parecía haberse instalado de manera definitiva, dejando sobre los tejados una capa de escarcha que brillaba débilmente bajo la luz pálida del sol. Haley, fiel a su rutina, salió temprano de casa con el abrigo ajustado y el bolso colgado del hombro, cruzando las calles semidesiertas del pueblo en dirección a su estudio. Nadie podría haber adivinado que ese trayecto cotidiano marcaría el principio del enigma. Las cámaras de seguridad del centro captaron su figura alrededor de las 8:30, moviéndose con paso decidido. Llevaba consigo una carpeta de bocetos y una bolsa de tela repleta de materiales, objetos que siempre la acompañaban. Testigos posteriores recordaron haberla visto cerca de la panadería, saludando con un gesto distraído a la dueña, antes de perderse en la esquina que daba acceso a su local. Era una mañana cualquiera, pero la quietud escondía un trasfondo de tensión. Haley había dormido poco y los mensajes de la noche anterior, intercambiados con Moran, dejaron un rastro de ansiedad apenas disimulada. Al llegar a la puerta de su estudio, Haley realizó una llamada breve a su madre, como solía hacer. El tono fue ligero, pero en el registro de la conversación quedó una pausa más larga de lo habitual, un silencio que no pasó inadvertido para Mónica Tenbrook. Luego, la comunicación se interrumpió de forma abrupta. A partir de ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Nadie la vio entrar, el interior del estudio permaneció inalterado, y su perro, acostumbrado a esperarla cada tarde, se inquietó ante la ausencia. En las horas siguientes, el teléfono de Haley permaneció activo, pero las respuestas que enviaba eran breves, impersonales, redactadas con una frialdad poco habitual en ella. Su madre intentó llamar varias veces sin éxito. Las primeras señales de alarma se mezclaron con la incredulidad. En Lakefield, la desaparición no era una opción que se contemplara con facilidad. Pero la realidad empezó a imponerse a medida que caía la tarde y el paradero de Haley seguía siendo un misterio. Las primeras horas de investigación reflejaron la confusión inicial. Los agentes revisaron cámaras, preguntaron a los vecinos, rastrearon los movimientos del móvil. Todo apuntaba a un hecho sencillo, casi banal: una joven salió a trabajar y nunca regresó. Sin embargo, bajo la superficie, el caso escondía matices inquietantes, pequeños detalles que, para los que conocían a Haley, resultaban imposibles de ignorar. Así, el último amanecer de la joven artista quedó fijado en la memoria del pueblo, no como un día más, sino como el instante exacto en que el equilibrio frágil de Lakefield comenzó a resquebrajarse. La desaparición de Haley Chanbrook sacudió la aparente calma de Lakefield como una ráfaga helada, al principio silenciosa, luego imposible de ignorar. Al caer la noche, su madre recorrió la casa una y otra vez buscando señales. El abrigo de Haley seguía en el perchero, su cartera en la repisa, el cuenco del perro vacío y el animal inquieto, vagando por la sala como si presintiera que algo no estaba bien. El teléfono de Haley continuaba emitiendo respuestas breves y evasivas, mensajes que en nada se parecían a la voz cálida y directa de la joven. Los primeros intentos de localizarla estuvieron marcados por una mezcla de esperanza y desconcierto. Mónica Tenbrook, acompañada por su hijo Steve, examinó las pertenencias de Haley buscando alguna pista. El portátil encendido mostraba un correo sin responder, la agenda estaba abierta en una página sin anotaciones. Llamaron a amigos, preguntaron a los vecinos, visitaron la panadería y el pequeño supermercado local. Nadie había visto a Haley después de aquella mañana. El estudio permanecía ordenado, sin señales de lucha ni objetos fuera de lugar, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante de su llegada. La policía local, fiel al protocolo, restó importancia a la angustia familiar. Para los agentes, se trataba de una adulta joven que probablemente había decidido alejarse por voluntad propia, una ausencia temporal motivada por problemas personales.
Sugerían paciencia, asegurando que la mayoría de los casos se resolvían en pocas horas. Sin embargo, cada minuto sin noticias acentuaba la sospecha de que algo fuera de lo común había ocurrido. Mientras los días se sucedían, la familia amplió la búsqueda, revisaron mensajes en redes sociales, analizaron registros telefónicos, reconstruyeron los movimientos de Hallie hasta el más mínimo detalle. Esteve logró acceder a las cuentas digitales de su hermana, rastreando conversaciones recientes, pero no encontró nada fuera de lo habitual, salvo una frialdad desconocida en las respuestas enviadas desde su móvil. La comunidad, solidaria pero reservada, participó con tímidos gestos, algunos ayudaron a repartir carteles, otros prestaron atención a cualquier información que pudiera parecer relevante. La decepción fue creciendo a la par que el miedo. El paso de las horas transformó la esperanza inicial en una certeza amarga, la que Field, acostumbrado a la previsibilidad, ahora se enfrentaba a una grieta en su rutina. Los primeros días de búsqueda dejaron una huella indeleble, marcada por la frustración de no encontrar respuestas, por la impotencia de quienes, pese a sus esfuerzos, solo lograron constatar el vacío. Así, el misterio se afianzó, y el pueblo empezó a comprender que lo que antes era solo una inquietud, se había convertido en una herida abierta. En los días que siguieron a la desaparición de Hallie Tanbrook, la que Field se sumió en un silencio denso y expectante. Las calles, habitualmente animadas al final de la tarde, adoptaron una quietud extraña, como si el pueblo entero hubiera contenido la respiración. Las rutinas diarias continuaron con la misma precisión de siempre, pero en cada esquina, en cada tienda, se notaba la incomodidad de una comunidad que había perdido la costumbre de enfrentarse al misterio. Las miradas de los vecinos, antes distraídas, se volvieron más atentas, buscando respuestas en los detalles más insignificantes. Aún así, la mayoría evitaba pronunciar el nombre de Hallie en voz alta, como si hacerlo pudiera confirmar el temor de que algo irreversible había ocurrido. La solidaridad se expresaba en gestos sutiles, un café dejado en la puerta de la familia Tenbrook, una visita fugaz para preguntar por novedades, palabras de ánimo susurradas que no lograban apaciguar la ansiedad. Mientras tanto, los rumores tomaron fuerza, corriendo como un río subterráneo bajo la superficie apacible del pueblo. Se especulaba sobre motivos, se revisaban viejas enemistades y se reconstruían días pasados con una minuciosidad casi obsesiva. Los testimonios de quienes habían visto a Hallie por última vez se volvieron piezas de un rompecabezas incompleto. Algunos recordaron su nerviosismo en las semanas previas, otros mencionaron discusiones veladas con Lauren Brexton, aunque nadie pudo precisar el momento exacto en que la inquietud se transformó en peligro real. La familia de Hallie, consumida por la incertidumbre, mantuvo la esperanza a fuerza de voluntad. Mónica y Steve se aferraron a los pequeños detalles de la investigación, convencidos de que alguna pista decisiva acabaría por salir a la luz. Sin embargo, cada día sin respuesta agrandaba el vacío, y la policía seguía avanzando con lentitud, atada a un protocolo que parecía insuficiente ante la gravedad del caso. El pueblo entero se vio reflejado en ese mutismo, las palabras no pronunciadas, las sospechas no compartidas, los temores ocultos bajo la normalidad aparente. El silencio de la que Field se convirtió en el eco de una tragedia latente, un testimonio silencioso de la dificultad para enfrentar lo desconocido. Y mientras el tiempo pasaba, la esperanza y la desconfianza crecían juntas, enredadas en la rutina de un pueblo que, por primera vez en mucho tiempo, ya no podía protegerse del todo de la oscuridad. Con el paso de los días, las sospechas se convirtieron en una presencia constante en la que Field, una sombra que se colaba en cada conversación y cada mirada al pasar. La investigación, antes titubeante, adquirió un tono más sombrío. La familia de Hallie, frustrada por la falta de respuestas, comenzó a replantear los hechos desde el principio, guiándose por instintos y pequeñas incoherencias que hasta entonces habían parecido insignificantes. Fue en ese contexto de tensión creciente cuando el nombre de Lauren Brexton empezó a figurar en las conversaciones privadas y en los reportes de la policía. La relación ambigua que había mantenido con Hallie, antes objeto de curiosidad inocente, ahora despertaba desconfianza.
Algunos vecinos recordaron gestos extraños, cambios de humor, discusiones breves pero intensas entre ambas. La imagen de Lauren como empresaria excéntrica cedió terreno a una percepción más inquietante, la de una mujer capaz de manipular y aislar a quienes caían en su órbita. Los detectives comenzaron a recoger testimonios y a reconstruir la secuencia de los últimos días. Revisaron grabaciones, interrogaron a los comerciantes del centro y preguntaron por visitas inusuales o movimientos extraños en torno a la tienda esotérica. Pronto, la atención se centró en un detalle aparentemente menor, la insistencia de Lauren en participar en las búsquedas, su tendencia a publicar mensajes de apoyo en redes sociales, incluso su ofrecimiento para ayudar a la familia de Hallie. Todo ello, en vez de calmar las dudas, las intensificó. Una tarde, Mónica y Steve se atrevieron a cruzar la puerta del negocio de Lauren. Allí, el ambiente era denso, cargado de olores penetrantes y una organización casi obsesiva de los objetos. Lauren se mostró cortés, aunque notoriamente tensa, e intentó desviar la atención cada vez que surgía el tema de la desaparición. El nerviosismo de la mujer fue interpretado por la familia como una señal de alarma. Antes de irse, notaron un teléfono móvil en una repisa, cuya carcasa les resultó familiar. La reacción inmediata de Lauren ante su curiosidad solo alimentó sus peores temores. Los investigadores, alertados por la insistencia de la familia, decidieron inspeccionar el local con mayor detenimiento. Descubrieron rastros mínimos pero reveladores, una mancha oscura en el suelo del baño, restos de materiales de limpieza recientemente utilizados, y registros digitales que demostraban acceso al móvil de Hallie tras la hora en que se había perdido contacto con ella. Cada indicio sumaba una capa de inquietud y la lista de preguntas crecía sin descanso. Mientras tanto, el pueblo se dividía entre quienes defendían la inocencia de Lauren y quienes ya la habían condenado en silencio. El equilibrio se quebró y el caso, hasta entonces envuelto en la niebla de la incertidumbre, tomó el rumbo inevitable de una verdad más dura y dolorosa. El eco de los primeros hallazgos, lejos de cerrar heridas, abrió nuevas grietas en la confianza de la comunidad. Lakefield, de pronto, ya no era el refugio seguro que todos habían creído. La investigación, que al principio avanzó entre dudas y suposiciones, cobró un ritmo implacable cuando los agentes recibieron autorización para inspeccionar a fondo la tienda de Lauren Brexton y su vivienda adyacente. Los registros comenzaron en la madrugada, con el frío impregnando cada rincón del local y los destellos azules de las patrullas reflejándose en los escaparates. Dentro, el ambiente era opresivo, el aroma a incienso ya no disfrazaba el desorden ni los rastros de prisa. Las vitrinas, antes pulcras, mostraban huellas de manos recientes y objetos reubicados a toda prisa. Entre los materiales de limpieza, los agentes hallaron manchas oscuras en una alfombrilla y pequeñas gotas en la bañera. Las muestras fueron recogidas con meticulosidad, mientras el rumor de lo que ocurría se extendía por el pueblo. En un armario del fondo, escondido tras cajas de velas y papeles, apareció un teléfono móvil apagado. Al analizarlo, los investigadores confirmaron que pertenecía a Hallie Chanbrook y que había sido utilizado después de su desaparición. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de pruebas y esperas. El equipo forense trabajó sin descanso, cada nuevo indicio dibujaba un mapa de conexiones inquietantes. Los análisis de sangre confirmaron lo temido, las manchas halladas correspondían a la joven desaparecida. El relato de Lauren, disperso y contradictorio, perdió toda solidez ante la acumulación de evidencias. Al verse acorralada, su actitud osciló entre la negación y el silencio, mientras la policía ampliaba la búsqueda en los alrededores de la propiedad y a lo largo del lago. El hallazgo del teléfono fue clave, pero no suficiente. La ausencia del cuerpo mantenía abiertas varias líneas de investigación. Las autoridades redoblaron los rastreos, apoyados por equipos de buceo y perros adiestrados. Los márgenes del lago, antes considerados refugio de la calma local, se transformaron en escenarios de búsqueda desesperada. Los habitantes de Lakefield contemplaron con una mezcla de estupor y miedo cómo el caso,
que hasta entonces había vivido en la penumbra de las sospechas, adquiría la densidad de una tragedia tangible. A medida que la verdad emergía, se hacía evidente que el pueblo nunca había estado tan lejos de la seguridad que sus habitantes daban por sentada. Los secretos guardados bajo la superficie salieron a la luz, y la rutina de Lakefield quedó marcada para siempre por el eco de una violencia que, hasta entonces, nadie había querido imaginar. El hallazgo se produjo una mañana nublada, cuando el invierno comenzaba a ceder y la tierra, aún fría y empapada, se abría a regañadientes bajo las palas de los equipos de búsqueda. La noticia corrió de boca en boca antes de hacerse oficial. A las afueras de Lakefield, en un cobertizo abandonado junto al bosque, la policía encontró restos humanos ocultos en bolsas de basura, envueltos en varias capas de plástico negro y cinta adhesiva. El olor, persistente y penetrante, delató la presencia de algo que llevaba semanas guardado en silencio. Los forenses trabajaron bajo una lluvia fina, rodeados de ramas desnudas y tierra revuelta. Clasificaron los fragmentos con una precisión casi quirúrgica, tomando muestras, fotografiando cada detalle, midiendo distancias. La escena, rodeada por una cinta amarilla, atrajo a curiosos que se asomaron desde lejos, con el rostro grave, incapaces de apartar la mirada de la realidad que tanto temían. En el aire se mezclaban el olor de la descomposición y el murmullo de los agentes, mientras el pueblo entero esperaba una confirmación que nadie deseaba oír. La identificación de los restos exigió días de análisis en el laboratorio, pero las primeras evidencias eran concluyentes. Pertenecían a Haley Tanbrook. La confirmación trajo consigo una oleada de dolor y alivio amargo. Para la familia, fue el final de la espera interminable, la ruptura definitiva de la esperanza. Para la policía, un punto de inflexión en el caso, ya no se trataba de una desaparición, sino de un asesinato meticulosamente oculto. Los investigadores reconstruyeron el recorrido de las bolsas, analizaron rastros de vehículos en los alrededores y recogieron testimonios que apuntaban, una y otra vez, hacia Lauren Brixton y su círculo más cercano. Los niños del pueblo, que hasta entonces habían seguido el caso como una historia lejana, empezaron a tener pesadillas con el cobertizo del bosque. Los adultos bajaban la voz al hablar de lo sucedido, conscientes de que el hallazgo había cambiado para siempre la forma de mirar a los desconocidos y de confiar en los viejos amigos. En la memoria colectiva de Lakefield, aquel día quedó grabado como el momento en que la inocencia se perdió para siempre, sustituida por una certeza dura y fría. Incluso los lugares más tranquilos pueden esconder secretos insoportables bajo la superficie. El juicio contra Lauren Brixton atrajo la atención de todos en Lakefield y más allá de sus límites, como si el eco del crimen hubiera traspasado los bosques y los lagos del norte. El tribunal, habitual escenario de disputas menores y litigios de rutina, se transformó en un espacio cargado de tensión y expectativa. Cada jornada estuvo marcada por el desfile de testigos, pruebas forenses y declaraciones cruzadas. Lauren, sentada frente al estrado, mantuvo la mirada baja durante la mayor parte del proceso. Su actitud oscilaba entre la frialdad y el desconcierto, incapaz de ofrecer una explicación convincente ante la acumulación de evidencias en su contra. Los relatos de la familia Tenbrook y de quienes conocieron a Haley aportaron una dimensión humana a los hechos. No se trataba solo de fechas, horarios y objetos. Las palabras de Mónica y Steve evocaron la vida de una joven que había buscado belleza y refugio en su arte y que, pese a su discreción, dejó una huella imborrable en quienes compartieron su camino. Las jornadas del juicio estuvieron teñidas de silencio, a veces solo roto por el sollozo de algún familiar o por el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Las pruebas técnicas confirmaron lo ya sospechado. La secuencia de los mensajes, el uso del teléfono móvil, los rastros biológicos hallados en la tienda y en la vivienda de Lauren. El peso de la verdad cayó con una fuerza inexorable sobre el proceso. El veredicto llegó una tarde de finales de otoño, cuando las hojas cubrían las aceras y el aire olía a tierra húmeda. Lauren fue declarada culpable y sentenciada a una larga pena de prisión, mientras el tribunal leía la condena con una solemnidad que parecía contener todo el dolor acumulado por la comunidad. Para la familia Tenbrook, la sentencia no fue un consuelo,
sino apenas el cierre de un capítulo devastador. La ausencia de Hallie seguía ocupando cada rincón de la casa, cada conversación, cada día que pasaba. El pueblo, aunque recobró parte de su rutina, nunca volvió a ser el mismo. Los lugares por donde caminaba Hallie, su taller de arte, el sendero junto al lago donde paseaba a su perro, se transformaron en recordatorios silenciosos de una pérdida imposible de llenar. Con el tiempo, la memoria de Hallie se integró en la vida cotidiana, sus cuadros quedaron expuestos en la biblioteca local, su nombre se pronunció con respeto y un matiz de tristeza. El caso dejó en Lakefield una lección indeleble sobre la fragilidad de la confianza y la necesidad de mirar más allá de las apariencias. La historia de Hallie Tanroth permaneció, no solo en los archivos judiciales, sino en la memoria colectiva de quienes aprendieron que, incluso tras la peor de las tormentas, la comunidad puede hallar una forma de seguir adelante, aunque nada vuelva a ser igual. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.